El caso Gürtel se traslada a los pasillos del Parlamento valenciano. Y de la mesa de estas Cortes... Mis antepasados no han sido ni torturadores ni asesinos. Mis antepasados no han sido ni torturadores ni asesinos. Que quede bien claro, diputada. Es la bronca entre el PP y la oposición en los juzgados. Hoy ha prestado declaración como testigo el sastre que le hacía los trajes a Camps. Pues ya lo he visto, la ministra resucita la guerra de Irak a cuenta del aborto y los populares desempolvan los GAL, enseguida lo van a ver, a cuenta del caso Gürtel, que hoy ha llevado a los tribunales al sastre que le hacía los trajes a Camps. Patricia Raduá. Sí, Hilario, además el de José Tomás el Sastre parece que está siendo un testimonio clave en todo este proceso, al menos a juzgar por la cantidad de horas que ha estado declarando. Ha llegado a Valencia desde Madrid en tren, ha entrado en este tribunal a las 11 menos 10. Estaba citado a las 11, pero hasta las 2 menos cuarto de la tarde no ha salido y lo ha hecho para irse a comer algo rápido porque a las 4 de la tarde tiene que volver aquí para continuar declarando. Nosotros le hemos preguntado si Francisco Camps pagó sus trajes y esto es lo que nos ha dicho así de escueto. Plan otro. No lo sé, yo ni me importa. Perdónenme, no. Déjenme. Bueno, ni lo sé ni me importa, decía el Sastre, ni lo sé ni me importa, decía el Sastre, aquí en los tribunales, en una jornada maratoniana en la que Francisco Camps ha tenido que volver a rendir cuentas sobre el asunto de los trajes y las facturas, pero esta vez en las Cortes Valencianas ante la oposición en una sesión de control parlamentaria muy agitada. Una vez más, Camps ovacionado en el Parlamento. Pero pasado el furor, la trama Gürtel ha hecho acto de presencia. Primera pregunta. ¿Podemos por fin tener explicaciones en sede parlamentaria sobre las circunstancias que le relacionan con las empresas de la trama Gürtel? Ninguna relación. Segunda pregunta. Siguen sin dar ningún tipo de explicaciones. Señor presidente, ¿hasta cuándo? Ninguna relación. Y así hasta 7 veces y hasta que Camps ha pasado al ataque con los GAL. El único partido que ocupó el Estado y organizó un grupo paralelo para hacer una lucha ilegal que además fue condenada por los tribunales fue el Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias. Ataque al que respondía una diputada de izquierdas que llamaba torturadores a los antepasados de los diputados del PP. Mentre que els seus avantpassats ideològics torturaven. Bronca dentro que ha seguido en los pasillos. Ni torturadores ni asesinos. Mis antepasados no han sido ni torturadores ni asesinos. Que quede bien claro, diputada. El que se encaraba con ella era el conseller de Educación.